Agustín Popov está, entró, o aún no. Hola Tomás, Tagliaferri, Buen día, profe, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿No tenés nada más que preguntar? No, creo que no tengo ninguna duda, profe. Respondí, ¿no? A varias de las tuyas. Sí, totalmente. Eh, Son 36 de ciento y algo, así que están faltando unos cuantos. Ta, 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 ta. Yo estoy corroborando con la lista. ¿Quién es mi Cerdino aquí? Hay uno que entró. Se no está en la lista. Da, pues sí. Bueno. Bueno. Uno más y largamos. Una pregunta, por favor. ¿Quién trabajó con Agustín Popov? Que me hizo una pregunta, dígale que entre. Muy bien.
Fede, Sí, profe. Misau, Anadón, ¿cuál prefieres vos, Misau o Anadón? Misao. Es lo mismo en realidad. Ah, ¿es el Misao, mismo bueno. puesto? Ah, me da igual en realidad, o sea. Mitad vasco y mitad no sé qué. Bueno, te respondo. Buenas noches, profe, disculpe. Vamos a hablar sobre lo que he dicho la semana que viene. Mañana. Para todos. La clase de mañana va a ser sobre las lecturas. ¿Está claro? Así que traigan leído. Yo te respondí, Agustín o Federico, no Sí, me Agustín. respondió. Sí, anoten las preguntas y las vamos discutiendo. Así aprovechamos la clase de mañana y trabajamos sobre eso. Sí, yo por ¿Estamos? ejemplo, profe, no pude leer mucho los materiales porque estos días hemos estado con muchos parciales y más mañana tenemos también uno. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos. Bueno, ¿me escuchan bien todos? ¿Todes? Sí, profe. ¿Todas? Bueno, ¿nadie más que Agustín? Sí, profe, lo escuchamos. Bien, gracias, Nico. Bueno, lo primero que les voy a decir, ahora va mi devolución grupal. Estoy muy contento con los trabajos. Muy contento, ¿por qué? Porque buscaron, agregaron material, tecnología, fueron inquietos y eso los valoro. Y que me pregunten también valoro. A mí no me hinchan. Por ahí se me puede pasar a alguno que no. Por ejemplo, los que me mandaron por spam, quizá me demoré a algo, pero finalmente se los devolví. Sí, le digo, una crítica que le hice a varios es, muchachos, le puse las páginas para ver el número de páginas para ver cómo responden a la capacidad de síntesis. A ver, voy a contar un cuento de Borges, de don Jorge Luis. Un cuento que Borges es cuenta la historia de un general que planea la batalla, cómo va a ser sobre el territorio. Entonces le van haciendo preguntas al general y el general tiene una maqueta sobre la mesa. ¿Está claro? Entonces ahí va contando las diferentes operaciones, etcétera, 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 de la batalla. Pero alguien le dice, mire, no entiendo. Entonces va agrandando la batalla, el esquema, el mapa que había planteado. Entonces lo va agrandando y llega un punto que el esquema que él plantea es casi todo el campo de batalla. ¿Qué pasó ahí? No hay capacidad de síntesis. Y hay otro, Funes el Memorioso, que recordaba todo, palabras por palabras, palabras por palabras, etc. Pero ¿qué pasó? Como los guerreros estos reproducen en la mesa primero cómo va a ser la batalla y después termina casi siendo en tiempo real. Esa maqueta se termina componiendo el territorio, es decir, ¿qué está diciendo?
que no hay desarrollo de la idea sin una reproducción palabra por palabra. Y el lenguaje es síntesis. Una idea se expresa a través de la palabra y esa palabra sintetiza todo un proceso de pensamiento. No me preocupa si les hago la observación que muchos copiaron y pegaron. No me sirve eso. Les valoro, hicieron el trabajo, el machete es el primer paso del conocimiento, pero yo les expliqué dos palabritas seguidas muy cercanas en la escritura, pero conceptualmente diferentes. Adoptar y adaptar. Cuando yo adopto, lo tomo como está, todo entero. Cuando yo adapto, tomo la idea, pero la adecuo a la circunstancia específica, al contexto, a la época histórica, etc. Ojo con eso, que en el primer paso observo, quizás sea producto de la inseguridad, quizás sea la demanda de trabajo, la cantidad, etcétera, pero en general cumplieron. El próximo trabajo práctico va a ser ya va a ser. Que eso lo vamos a hablar mañana. Ahí tienen las lecturas. Tienen las lecturas. Y va a ser alrededor del 5 o 6 de octubre. ¿Estamos jóvenes? 5 o 6 de octubre. Sí, profe. Muy bien. Perdón. 5 o 6 de octubre va a ser el parcial. Perdón. ¿Por qué? Que es un trabajo un poco más extenso sobre los mismos temas. Les vamos a ir dando una vuelta más, etc. 5 o 6 de octubre. Por lo tanto, el próximo trabajo práctico va a ser el 21. O sea, en la clase del 21, para que lo presenten el 22 más o menos, va a ser el segundo trabajo práctico que yo les anotaré las consignas ahora. Pero bueno, ya van leyendo y mañana Profe, Upaya, mañana tenemos un parcial, no sé si bueno, vamos a poder leer con los chicos. no, para Joaquinito, Agustín. Te digo Agustín porque vos en tus correos aparece como Agustín, es el nombre que vos elegiste. Por ahí te digo Fe. Fede Te me dicen a puse. vos. Es Federico es mi primer nombre y en el correo también Sí, sale ya como sé, Federico. tengo en pantalla. Pero vos cuando envías aparece como Agustín. Por eso te contesto Agustín. Ah, bueno. Bueno. Están muy bien sus trabajos. Sí, ahora te explico, Fede y compañeros. Esta es otra cosa que tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros, ustedes y nosotros tenemos una agenda muy intensa de acá, lo que queda de septiembre y octubre, punto. Noviembre ni lo contemos porque son 1 o 2 semanas y después ya tenemos que elevar planillas, cargar todo en autogestión. ¿Estamos? Y se les va a centrar
se les va a amontonar muchísimos prácticos, parciales y demás. Por eso, consulto esto. ¿Estamos de acuerdo con esta fecha? ¿Qué fecha sería? ¿De la Y semana que sería viene? el 6 de octubre, alrededor de esa fecha, entregar. ¿Estamos? Y el práctico sería, hoy estamos a 14 y 7, 21, alrededor de la semana que viene, etc. Quiero, por ahí le estiro la entrega hasta el fin de semana, no hay problema. Pero ahí yo ya necesito tener el esquema, un esquema de prácticos armados. ¿Estamos? A ver, Entendido. muchachos, participen. Franco Marín, que te tengo en pantalla, abrí cámara y micrófono. Entonces la próxima semana va a ser este trabajo práctico. Ah, ahí estamos, muy bien, Franco. Bueno todo el trabajo de ustedes, de nuevo. Gracias. Lástima las 5 hojas, pero bueno. Gracias a ustedes por hincharme a mí. No me molesta, al contrario. Les vuelvo a repetir, muchachos, todas las preguntas, todas las participaciones que hacen van sumando puntitos, ¿eh? Es como la pelea en el box, ¿no es cierto? Se gana por nocaut o por puntos. ¿Mm? ¿Por qué? Vuelvo sobre lo mismo. ¿Por qué les planteo esto? Por el esquema este de cuello de botella que tenemos básicamente a finales de octubre. Yo a finales de octubre los libero, cosas que tienen un montón de parciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así, Franco? Sí, más que nada en las finales, algunos recuperatorios. Exactamente, exactamente, recuperación, etcétera. Bueno. A todos les he respondido, les he devuelto el trabajo. Muy breve, pero les he devuelto los trabajos. A todos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Mañana, 11:30, ustedes anoten preguntas y las vamos a hacer más dinámicas y yo voy a ir explicando qué me interesa a mí de esto. Total, tienen, supongamos, septiembre 21. Que me entreguen el 27, está bien, 25. Estamos bien. Los trabajos. Y entonces ya pasaríamos a hablar del parcial, que es más integrador. Y nos quedarían las últimas clases para completar el esquema. Fede, vos preguntas si íbamos a hacer una parte oral. Va para todos. Sí, con la defensa del parcial. Fede. Bien, bien. Federico, Sí, sí. sí, con la defensa del parcial. Siempre y cuando haya algunos puntos oscuros y demás. En general, al tipo que venía siguiendo esto, que yo le sigo las trayectorias, que los tengo marcados, etcétera, etcétera, hay gente que ya me va a decir, ahora los que están flojos, yo tengo 51 de 130 más o menos. Y los otros, bueno, hay un buen número que quedó libre, pero andaremos por la mitad más o menos. Recién pregunté por Popov. ¿Quién trabajó con Popov? Mándenle a Popov, mándenle, se lo mando yo si acá lo tengo. Porque me hizo una consulta.
Profe, ¿se me escucha? Perfecto. Espera, ya le mando. Ah, bueno. Le mandé un correo. Pero si tienen ustedes el WhatsApp, mándenle que... porque él me hace una pregunta. Bueno. Yo tengo a los que tengo que... Bueno, un problema acá apareció que yo se los devolví. Colomer, ¿está? Colomer Daniel. Algunos me respondieron. ¿Quién trabajó con Colomer? Colomer, por ejemplo, no está en lista. Mansilla no está en lista. Pacheco y Peralta tampoco están en lista. ¿Está alguno en sala ahora? Acá está. Yo, profe, bueno. ¿Tenés micrófono, Agustín Pacheco? ¿Tenés cámara? Sí, profe, sí. Bueno, ¿dónde estás? A ver, ¿qué pasó con vos? Muy bien. Vos antes de la primera clase yo imprimo la lista de autogestión. Puede que ustedes se hayan inscrito después. Yo todavía no reimprimí la lista. Puede que estén. ¿Estamos? Pero vos estás inscrito, ¿estás seguro? Audio. Bueno, sí. Ahora sí. Vos te anotaste después del inicio del curso. Yo no sé cómo funciona. Sí, creo que sí. Porque en la lista original que la tengo acá, Agu, vos no figuras. Hay cada caso que, bueno, que es propio de su inexperiencia. Hay un pibe que puso el nombre primero y el apellido después. Entonces yo no lo encontraba por ningún lado. Cosas así, en vez de Franco Marín aparece Marín, no, claro. En la lista, ¿cómo va a aparecer? Marín primero, Franco después, Pacheco primero, Agustín después. ¿No es cierto? Es la lógica. Así está. Hay uno que puso Agustín primero, Pacheco después. Entonces yo lo buscaba. Es decir, tiene el número de legajo, coincide, pero esos errores deben ser corregidos. Sí, gracias, Agustín. De nada, profe. Bueno, estamos. Ya después eso lo reviso. Mansilla, O sea, Colomer. disculpe, perdón. O sea que ¿Dónde? ahora estoy inscripto, ¿no hay ningún problema? Y yo todavía no revisé la lista nueva, la última lista, Agustín. Cuando la revise yo directamente te mando un correo. Y hay Bueno, alumnos que se han inscrito en otro curso y por ahí pasaron. Una cosa irregular, no hagan eso. Eso no lo hagan. El que esté inscrito, esté inscrito. ¿Quién está acá? Tomás, Francisco. Bueno. ¿Estamos? Bueno, Colomer está. ¿Quién trabajó con...? Hola, Argüello. ¿Quién trabajó con Colomer? De los que están acá. Colomer, con Mansilla y con Peralta. Creo que Peralta algo me contestó. Bueno, jóvenes, lo voy siguiendo. Quiero que estén presentes. Bueno, vamos
Vamos con lo nuevo y que mañana vamos a seguir. Crisis en el mundo contemporáneo. Muy bien. La pregunta es, ¿qué se entiende por crisis? La primera idea, crisis vendría a ser la ruptura de una normalidad, entre comillas. ¿Sí o no? La primera aproximación. Y, a ver, esa normalidad podría cambiar de lugar en lugar, así que... Exactamente, Claro, es exactamente. relativa. Es relativa la normalidad. Claro. Claro, es relativa, pero la normalidad tiene que ver con la Fede y Franco. Digo Fede y Franco y me refiero a todos, no exclusivamente a ustedes. La normalidad es la aceptación de una norma como forma de vida y la construcción de sentidos comunes. Es eso. Nacemos, nos cuidan, nos dan la teta, la mamadera, la papilla, los primeros pasos, la pelota de fútbol, la muñeca. Son convenciones culturales. Y las reuniones, las comidas, los olores, las estaciones, etcétera, ¿no? Ahí el primer jardín, la seño, el compañero que te hace bullying, la primera novia que no te da bola, y vamos construyendo una normalidad. Terminó ese momento, pasamos a la primaria, a la primera escuela, de primero a sexto, las travesuras, los amigos, los juegos, etc. Y entramos, también esto, atiendan bien esto, en la adolescencia. Y ahí entramos a ver ya, como en la primera infancia, el valor de la cultura. ¿Qué es la cultura? Básicamente, la cultura no es la acumulación de datos. La cultura, la palabra cultura viene de cultivo. Es la observancia y aceptación de normas. La cultura básicamente es un bagaje complejo de información que hace posible la vida social. Muy bien, es un bagaje complejo de información que hace posible la vida cultural. La cultura básicamente es represiva, es decir, lo que está bien y lo que está mal, lo que se acepta y lo que no se acepta. ¿Estamos? Y ahí entramos en los sentidos comunes. Es decir, lo que debemos hacer y los que no. Y después en la adolescencia ya empieza la observancia de normas, de horarios, de fisonomías, etc. Hasta que llegamos a la universidad donde ya el pensamiento crítico es la moneda corriente, o debiera ser. Esta observancia de normas ha construido una normalidad. Si nosotros aceptamos culturalmente ese mundo y sobre eso planificamos nuestras vidas, y eso se ve alterado,
estamos en una crisis. Esta crisis comienza siempre en la materia y después se va expandiendo en distintos planos. La modernidad, la nueva modernidad o la exmodernidad surge de otra crisis como son las guerras. Surgen, en el caso nuestro, de la nación argentina, surge de la crisis de modelos. Modelos que acá hay un muchacho que no ha cumplido. Espérenme que le haga una observación. Daguerro. Daguerro. ¿Qué pasa, profe? Muy bien. ¿Dónde estás vos? Daguerro, vos no hiciste el trabajo. No, no estaba en ningún grupo, por eso. Y bueno, lo tendré que hacer solo. No. Esa es la observación. Y ya estamos hablando de parcial, así que ponete las pilas, no hay mucho margen. O me lo entrega para este viernes, sin copiar ni pegar, o ya tu situación va a quedar compleja. Era eso lo que quería decirte. Y va para todos los que adeudan esto. Cualquier cosa, tenés mi mail de consulta, etcétera, etcétera. ¿Estamos, Salvador? Bueno, dale. Dale, listo. Bueno, entonces, hay una crisis. Los distintos momentos de la historia se han dado de crisis, de ruptura y de punto de partida de algo nuevo. Ese algo nuevo obviamente va a crear una nueva normalidad. Insistí mucho en los dos modelos en pugna, que muchos me preguntaron qué es esto, qué es aquello, etc. Y yo les respondí que había dos grandes modelos. Hoy, siempre hubo grietas. Nunca hay unanimidad, nunca hay unidad en las naciones. Nunca hay. Siempre hay rupturas. Sí, por eso debemos respetar lo mayoritario, ¿no? Hay dos grandes modelos, en síntesis. Un estado de bienestar y un estado neoliberal. Un estado presente o un mercado presente. Cuando ese equilibrio se rompe por uno o por otro, aparecen las crisis. Y la crisis nuestra, en términos constantes y sonantes, surgen a partir del fines de los 70, básicamente 80, y que llegan en los 90, acá en nuestro país, que es la crisis del estado de bienestar, y que produce cada vez, profundiza cada vez más ese proceso de desigualdad, que yo les entregué el texto de Duvet para eso. Todos modelos están presentes y han producido sus efectos. ¿Por qué les señalo esto? Históricamente, porque ha dado nacimiento a nuevas ideologías. Básicamente,
En los 70, fines de los 70 y durante los 80 es lo que en inglés, yo les expliqué, se llamaba la revolución neoconservadora o neocons, como dicen los norteamericanos. ¿Qué es eso? En términos reales, más mercado y menos Estado. Es decir, que es un Estado que se retire de su incidencia social y va a producir notables mutaciones en la sociedad. Básicamente la era, ¿cómo se llama este actor norteamericano? Reagan, era actor antes de ser presidente, y Margaret Thatcher en Inglaterra, y se expandió. Eso, el primer gran ejercicio, acá en nuestra región es en 1973 en Chile, y fíjense, 73. Son 30, 50 años. Recién en el 20 y el 21 se cuestionó esto, se está cuestionando esto en Chile, de cambiar la Constitución. ¿Por qué le digo Chile? Porque Chile fue el primer país que aplicó estos modelos con las consecuencias hasta ahora. Y ahí se construyó una normalidad. Fede, Franco, ahí se construyó una normalidad, la aceptación de determinados valores, etc. Y una sociedad muy conservadora, muy delimitada en intereses, que hubo que depende de hitos, de momentos muy profundos de cambio en la historia, como por ejemplo ocurrió acá, con la presencia muy activa de un Estado, básicamente a partir de 1946, y la crisis sucesiva de los 90. Ahora bien, si yo les tendría que hacer esto en un esquema, se los repito, algún momento se lo hice, y esto lo sigo al profe Alain Touraine, un profe francés que estableció una secuencia de 15 años más o menos, partiendo de 1945, la gran crisis, final de la guerra, la reconstrucción europea, 45, tomen bien ese año, y 15 son 60. ¿Qué aparecen en los 60? Distintos movimientos de afirmación americana del sur, de respetar los intereses, que empieza con la Revolución Cubana, con movimientos en Nicaragua, en Brasil, etc. Y 15, es decir, un mundo mejor con un estado presente mayor, que apuntaban a un estado de bienestar. Y esto nos marca la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en el 45? La irrupción del peronismo. El peronismo trajo ese estado bienestarista, ese estado de bienestar. Ojo, coincide con el punto de partida europeo. Y coincide también con estos momentos. Pero en el 45-60, pero en los 60 ya aparece para contrarrestar esta ola, una serie de golpes militares que se había iniciado acá en el 55. O sea, 45 y 15 son 60. 60, los años 60, años de Woodstock, de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, un ascenso de la juventud, del rock, etcétera, un cambio cultural, una mutación cultural profunda, un cuestionamiento a ese. 60 y 15 son 75.
¿Qué aparece en el 75 frente a esta avanzada juvenil de demanda de cambios? Otro golpe de cívico-militar. Sí. Muy bien. Baja la manito, Augusto. Ya te doy la palabra. Tenía. No, para. Ah, eras vos, yo pensaba que era Fede, el que había sí, dicho yo- cívico. Yo soy Fede, lo he dicho. Yo lo dije. ¿Vos quién? Yo, Fede. ¿Lo dijiste Fede o Augusto? No, yo. ¿Quién es yo? Fede, Fede. Fede. Dijo Fede. Ah, Sí, bien, dijo te Fede. tengo marcado. Sí. ¿Qué te iba a observar? Fíjate esto. Y esto obedece a formación. Ya te doy la palabra, Augusto. O dijiste, un golpe cívico-militar. Y ahí vos estás usando una categoría. Una categoría. Y yo le agregaría otro adjetivo también. Pero ¿qué aparece? Porque siempre le echamos la culpa a los militares que salen, que cosas en el poder, que las armas, que esto, que aquello. Los militares, como institución, ojo, y que merece mucho respeto como institución, es una institución de la nación, que se ocupa de la defensa. Una institución, como toda institución, tiene sus grises, pero básicamente la institución es lo que sirve, es lo que se ha construido, y se ha construido un ejército sarmantiniano a partir del proceso de emancipación, de independencia. Absolutamente. ¿Qué ocurre con la institución? Como todas las instituciones, muchas veces es penetrada, transgredida, violada por intereses ajenos a la institución. Y Claro. eso es lo que se oculta. Porque bien, muy bien lo dices vos, cívico. ¿Y qué intereses tienen los civiles? Un cambio de modelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el cambio de modelo que va a cambiar la regulación social, es decir, los beneficiados y perjudicados por ese cambio. Fíjate esto, es muy correcto. Fíjate esto. El primer peronismo nunca aceptó ingresar al Fondo Monetario Internacional, a los organismos multilaterales de crédito, pese a que originalmente, 1948, son el resultado virtuoso, vamos a decir, de hacer una vaquita, por un lado, para ayudar a los países que tienen mayores demandas, préstamos a baja tasa de interés, etcétera, etcétera, el Fondo Monetario, sin meterse en la política interna de los países. Es decir, sin pasarles recetas, hagan esto. Yo les doy el préstamo, pero ustedes tienen que hacer esto y esto. ¿Estamos? Todavía no. Y otra cosa, para equilibrar el juego de las monedas. Había algunos pícaros que depreciaban su moneda para tener mayor rentabilidad, para cooptar mercados, concretamente. Y por otro lado se crea el Banco Mundial. El Banco Mundial da préstamos para objetivos muy precisos. Quiero, qué sé yo, levantar 50 escuelas de estas características. Muy bien, ¿cuánto necesitas tanta plata? Vamos a suponer 100. Necesito 100. Bueno, hacer la primera escuela y te doy 10. Hacer la segunda te doy 20, el 20%, etcétera, etcétera. Siempre hay con documentación. O para viviendas, o para un dique, etcétera, para generar energías, Claro, etcétera. digamos, Son todo programas específicos para cambio para cosas universitario. sociales. Exactamente. O productivos.
me explico, matriz productiva. Pero vuelvo hacia eso que vos dijiste. Eso que vos dices es lo aceptado corrientemente por escuelas, universidades, programas sociales. Hay una pugna discursiva. Hay otros sectores que no aceptan esa calificación, entonces los responsables de esto son los militares. No. Los militares fueron la mano de obra, es decir, un arquitecto diseñó un edificio, los obreros lo levantan. Ahora, hay un error de cálculo y le echamos la culpa a los albañiles. No. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, sí. No. Hay un error de cálculo, un error profesional. Y en esto hay quienes financiaron los distintos golpes de Estado para volver a ¿dónde? A la vieja normalidad, al modelo agroexportador, al modelo primario. Modelo primario necesita, doy un número X, 10 personas de mano de obra y la industria necesita 1000. Un porcentual así. El modelo agroexportador beneficia a un determinado sector de tantos miembros. Punto. Las leyes se hacen para ese sector. Por eso el avance de la democracia es muy importante en esto. Muy importante. Cuando digo avance de la democracia me refiero a la ley del año 12, a la jornada de 8 horas de trabajo del irigoyenismo, a los avances en la protección del trabajo del primer peronismo, etc. Que esta revolución neocons va a dar, ya en los 70, 80 y acá en los 90 va a dar marcha atrás. Perdón, Augusto, tiene la palabra. Yo tenía una duda que no me quedó muy claro cuando es, creo que pasó en el 60 y en el 75. O sea, Ah, es que vos entraste después. sí, no me sonó la alarma cuando me di cuenta. Bueno, Ya, ahí va Augusto. Yo lo que les decía es que sigo el esquema que propone el profe francés Alain Touraine. Él lo esquematiza, ojo, son ejercicios estos, para tomarlo como estudio, determinados periodos marcados en 15 años. 15 años, ¿por qué? Porque son los cambios generacionales. Ahí hay una generación de por medio, lo que si los otros 15 años son otra generación. Y él parte de 1945, como europeo, los europeos creen que el mundo es Europa y nada más. Eso se llama eurocentrismo. En proceso de 15 años, él dice que el modelo del estado de bienestar comienza con la reconstrucción europea, reconstruir viviendas, reconstruir trabajos, reconstruir empresas, reconstruir caminos, redes energéticas, investigación, etc. Ese mismo modelo, la construcción de un Estado, eso, ¿quién lo puede hacer? Los Estados. Punto. Concretamente, la reconstrucción europea fue hecha, fíjense las ironías, ¿no? Con el famoso Plan Marshall. ¿Qué Plan Marshall? Una inyección de mucho dinero de los Estados Unidos que originalmente estaba destinado al desarrollo de América Latina, ante el fin de la guerra, y buscar un aliado en una estrategia militar del mundo que se venía, es decir, la Guerra Fría. Bueno, Europa es un aliado central, entonces como aliado, etcétera, etcétera. Ahí va. ¡Sí!
¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, son los guardianes. Está tanto en un escándalo. Entonces, ese momento, esa construcción de ese Estado, se hace en paralelo. Lo que pasa es que eso, para Europa es virtuosa y para aquí es negativo. ¿Por qué? Porque un coronel pronazi y toda la parafernalia de las denominaciones que le hacen los enemigos en ese momento, ¿no? Y que los sectores populares emergen, obedece a esto la creación de esta universidad, etcétera, ¿no? Ese modelo perdura. Ahora bien, ¿por qué es esto? Y acá yo les voy a usar una palabra posterior que usan. Decía Margaret Thatcher, todos ustedes saben quién es a partir de la guerra en Malvinas, con esta revolución neoconservadora, dice, nosotros no vamos por la economía, vamos por el alma. Por el alma, es decir, construir esa nueva normalidad en el alma de los pueblos. Y aceptar esa norma que el rico nace rico y tiene que morir rico, y el pobre no tiene acceso a bienes, servicios, a estudios, etcétera, debe morir pobre o más abajo. Es decir, que se elimina esta cuestión de movilidad social que había surgido con la Revolución Francesa, básicamente con libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, la posibilidad de a través del mérito, de la posibilidad de estudiar, de ser un buen trabajador, etcétera, etcétera, ir a través de la acumulación de ahorritos subiendo socialmente. Esto es lo que se llama la movilidad social ascendente. Ahora bien, esto, como dice muy precisamente Fede, es un golpe. Antes eran golpes militares, no. Este era un golpe, ya hay una nueva, hay los estudios presentaron una nueva categoría que es cívico-militar. Hay quien facilita a través de medios de comunicación o de inversión o de poner guita en ese golpe. ¿Esto ya en el 75? ¿El golpe cívico-militar? En el 76. Esto es lo que yo le completo lo que dice Fede. Ahora bien, como dice Federico esto, y lo aceptamos todos los que pensamos y trabajamos sobre estos procesos, hay mucha gente que lo niega. Esto es cosa de los militares, que se metieron en esto, que se metieron en aquello y que hicieron. Fíjense, seguramente algunos de ustedes lo habrán hecho leer, habrán leído, les habrán propuesto en los programas de estudio. Un libro notable de 1956, 57, que es Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh muere el 24 de marzo de 1977, un año después, cuando publica una carta. Una carta, él va estableciendo determinados parámetros, haciendo una evaluación de este año, desde el 76 al 77 del golpe. En el punto 5 dice, fíjense esto y cómo coincide con lo que dijo Federico, dice, entonces él cuenta las desapariciones, la tortura, los asesinatos, los vuelos, etc. Dice, eso es grave, pero no es el núcleo de la cuestión. El núcleo de la cuestión es
la programación de la miseria. Es decir, planificar la miseria. Y ahí está la primera parte de la definición de Federico. Cívico, militar. Cívico es los que tienen un programa económico y un programa de gobierno, los civiles beneficiarios, y lo otro es la mano de obra. Fíjense, incluso así como nunca hay nada unánime, nunca hay nada uniforme, así como aparecen los terraplanistas, pese a las evidencias, hay mucha gente que niega esto. Un golpe cívico-militar, no, yo le pondría otro objetivo, pero dejémoslo ahí, nada más. Le sumaría, perdón, otro objetivo. Entonces, que niegan eso. No, que esto fue para salvar a la patria del comunismo y demás. ¿Qué comunismo? Y ahí aparece otra construcción. En realidad, ¿qué vino avanzando? ¿Qué trajo como consecuencia esto? Esta crisis de los dos modelos. La apertura de la importación indiscriminada, sin protección de la industria local, de la industria nacional. Fíjense que hay una parte, una cuestión, hasta cerámica comprábamos, hasta cerámica española importábamos, por ahí tengo algunos recortes que me quedaron. ¿Hubo un déficit en la producción? Y por eso tuvimos que comprar. Perdón, Augusto, sí, habla más fuerte que no te escucho, como decís. O sea, en la crisis hubo un déficit de producción y por eso teníamos que comprar afuera. No, Augusto. No, al contrario. Te doy un ejemplo. Vos sos un productor que necesita ganar un mercado. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar con los precios altos o vas a entrar con los precios bajos? Y depende, o sea, lo mejor sería con los precios bajos, así la gente compra. Exactamente, no depende de nada. Todo tipo que quiere ganar un mercado empieza con productos de calidad y los precios más bajos. E incluso más, hay un proceso que en economía se llama dumping, de vender por debajo de los costos de producción. ¿Por qué? Porque lo que interesa es ganar el mercado y a futuro va a recuperar toda esa pérdida. Claro, Exactamente, sobre todo los productos de poco y así, ¿no? Exactamente, sobre todo los productos masivos. Hoy por hoy, la producción globalmente está estandarizada. Ahora, si no, fíjense, esto es tan viejo como la nación, es lo que decían los librecambistas versus los proteccionistas. ¿Qué decían? Muchachos, hay que proteger esto y hay que ir mejorando. Nosotros tenemos una mano de obra de primerísima calidad. Uno de los principales exportadores de soja van a ser ustedes, exportadores. ¿Por qué? Porque están bien formados. Déjenme seguir con esto. ¿Esto qué consecuencias trae? La destrucción del aparato productivo, el cierre de fábricas. ¿Por qué? Porque le imponen una competencia. Porque le imponen una no competencia. Mire, yo les voy a hacer un sketch, seguramente alguno de ustedes lo ha visto. En los 80, 70, 80, hubo un programa político que denostaba todos estos procesos, ¿no? Y hay un ejemplo de la silla.
¿no? Había una silla, acá se la pongo, Industria Nacional, que uno se iba a sentar y se rompía la silla. Pero por suerte, dice, se abrió la importación e entraron productos de calidad. ¿A dónde apuntaba esa publicidad? A romper el aparato productivo nuestro. No, el ejemplo de la silla es un ejemplo, punto. Pero de ahí en todo sentido lo nuestro no servía para nada, no servía para esto, para aquello. Nosotros éramos, fíjense, un país que pudo producir 2 o 3 satélites, colocarlos en órbita, y pudo construir usinas nucleares y exportarlas, son ustedes los productores de calidad que formamos. Entonces, ¿todo eso qué produce? El cierre de fábrica, el desempleo y la miseria, con todas las consecuencias sociales. ¿Qué pasó después? Y esto ya a nivel global. Básicamente en los 90 los procesos de privatización. ¿Qué se privatizó? Básicamente el capital social de los argentinos. Las empresas del Estado, cuando decimos Estado, todos somos dueños. De YPF, de aerolíneas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Uno no sabe cuándo sirve. Siempre. Pero yo ayer le decía a una compañera de ustedes, de otro curso, que es de Santa Cruz, por ejemplo, antes de la privatización de los españoles, tomaron Iberia, que ni siquiera es española, sino británica, Iberia, se hizo cargo de aerolíneas a precio vil, devolvió la mitad de los aviones, se perdieron simuladores de vuelo, que es el proceso de formación de pilotos, de la mano de obra, de los operadores. Son aparatos delicadísimos que el tipo está horas y horas y horas en ese proceso de simulación antes de pasar al avión. Desaparecieron. Cuando se entregó estaba menos de la mitad de la flota y se perdió una función social, por ejemplo, para ir de Córdoba a Río Gallegos, tenía que ir a Buenos Aires, a Bahía Blanca, Chubut, etcétera. Cuando eso se replanteó, se recuperó el vuelo, la línea Córdoba al sur. Y así un montón. O sea, se ganó en esto, en bienestar, en calidad de vida. Es un ejemplo vano, baladí, grueso, como esto de la cerámica. ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, esto, la privatización del capital social de las empresas, donde el beneficio que buscaba la empresa privatizada no era la calidad de servicios, sino el precio que imponía, que fue absolutamente distinto. Por ejemplo, en las comunicaciones telefónicas, cuando estaba en manos del Estado, era un desastre los teléfonos. ¿Por qué? Porque no había guita, no había adecuación. Me acuerdo que en el gobierno de Alfonsín hubo un plan que se llamó expandir las líneas telefónicas y le sacaban a uno para darle otro, un desastre. Ahora bien, ese desastre fue un desastre artificial, es decir,
se trabajó dentro de la empresa para que sea cada vez más pésimos los servicios. Lo mismo pasó con YPF, etc. Por ejemplo, con YPF, ¿qué pasó? También lo toma Repsol, una multinacional española, ¿y qué ocurre? No indagó, no buscó ningún pozo nuevo, que eso es inversión, y es inversión incierta, pero es riesgo de la empresa, que se dedicó a secar, a exprimir los pozos ya encontrados, hasta que tomen la empresa, no le sacamos más nada. ¿Quiénes son los que perdimos esto? Nosotros. Con la recuperación de YPF y de aerolínea, empezaron a operar de distinto modo, bajo otro esquema. Una parte, antes eran empresas totalmente del Estado y ahora son empresas mixtas con el 51% de las acciones en manos del Estado, es decir, con la capacidad de decisión en manos del Estado. Pero con participación privada, lo cual optimiza los servicios y hace que no solo el Estado tenga que invertir, sino la otra mitad de los accionistas. Es decir, algo se recuperó. Y otra cosa que es muy importante, antes que entre vos, Augusto, yo le decía a los chicos que el primer peronismo no aceptó ingresar a los organismos multilaterales de crédito. Es decir, primero había superávit, segundo, si se necesitaba alguna moneda, algún préstamo, se solicitaba préstamos bilaterales, ¿no? También se ingresa al Club de París, que es el fondo europeo. Y fíjense esto. Después del 55, en el 56, el Estado firma el acuerdo para ingresar, el golpe militar, digamos, para ingresar al Fondo Monetario Internacional y recibe el primer préstamo. Si lo contamos en números actuales, son chirolas. Pero también se le pidió plata al Club de París. El Club de París era un club con una serie de bancos europeos con sede en París, de los estados, bancos de los estados, bancos estatales de los estados europeos, que, fíjense, nunca se pagó y todavía se está con deuda. Si ustedes se fijan en esto, el origen del endeudamiento, tenemos una pesada mochila por pagar. No solo yo, ustedes, los hijos de ustedes, mis nietos, mis bisnietos y demás. ¿Y eso qué hace? Si nosotros no construimos ciudadanía en nuestra formación, como lo dijo, me encantó que lo diga el Fede, cívico-militar, no entendamos estos procesos. Entonces, los procesos de endeudamiento, ¿qué son? Es la dependencia de un banco. ¿Qué vende un banco? Dinero. ¿El banco quiere que le pague los créditos? No, el banco no quiere que les termine de pagar todo el crédito. El banco necesita tenerte porque ¿de qué vive? De los intereses devengados. Es decir, una nación sin trabajo, una nación sin sistema productivo, una nación con una carga muy alta de pobreza y de desnutrición, como es en la actualidad, ¿qué genera? Una sociedad que ha roto esa normalidad. Ahí quiero cerrar esto que vos cuestionabas, de poder planificar, de poder estructurar en distintos procesos nuestra vida, en una sociedad que está totalmente endeudada y tiene que pensar en pagar deuda. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿soy claro? Te respondo, Augusto, que sos curioso.
Claro, o sea, lo que hicieron fue, bueno, la crisis, lo que hizo fue como privatizar el capital y eso también obligó al cierre de las empresas y obligó a una competencia para el tema de quién tenía el precio más bajo y esas cosas. Exactamente, exactamente, exactamente. Fíjate esto, las consecuencias, ¿no? Uno es que ahora se ve el trabajo en negro, trabajo no registrado. Es decir, ni monotributistas. Esa gente se enferma, ¿quién le tiene que dar salud? El El mismo. Estado. Exactamente. No hay nadie más, porque en lo otro tenés que pagar. Y si no tenés guita, y si no pagás, no existís. ¿Qué otra cosa? Una serie de problemáticas sociales aparece esto. La desnutrición, la mortalidad, el analfabetismo, la reaparición de enfermedades superadas, la delincuencia. La delincuencia. Fíjate esto, a ver, quiero pensar que son todos Córdoba o todo una mayoría. Cuando van al Cosquín Roco, pasan por el camino de Cosquín, van a ver, yendo de acá hacia la cumbre, digo algo, a mano derecha van a ver sobre la montaña una serie de construcciones. Eso fue del año 30, 40, en donde había un gran problema, una endemia, que era la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Se empezó una enfermedad ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Lo corto por el sonido ambiente. Está bien, acá también me pasa, profe. ¿Ah? Ah, bueno. No, yo ya le pago. Decirle que... Espérenme un segundo. Guarda.
Pido perdón, señores. Bueno, ahí están las consecuencias. Les contaba esto. A mano derecha ahí está una serie de construcciones. Esto era para los enfermos de tuberculosis, la mayoría venían de Buenos Aires, porque eran los habitantes de los famosos conventillos, que en una pieza muchos migrantes del exterior como del interior, después les cuento de dónde proviene eso. Entonces, en una habitación que era cocina, comedor, baño, dormitorio, sin una sola puerta, sin ventanas, convivían familias enteras. Entonces, eso, agregarle a la desnutrición, a los problemas de ambiente, se diseminó esa endemia, generó muchísimos problemas. Esto es lo que se llamó la tisis en el lenguaje popular, la tuberculosis, y que se trataba acá con el aire de Córdoba. Hasta que, bueno, a base de penicilina desapareció. Ahora bien, en todos estos procesos nuevos reaparecen de nuevo al interrumpir, al empeorar las condiciones de vida, las condiciones sanitarias, etcétera, vuelven a reaparecer y forman parte de la ruptura, comillas, de esa normalidad. Y esto, en cuanto a lo constante sonante, constituye una concentración también de la riqueza. Es decir, el modelo del Estado presente, digamos, equilibró esta cuestión, la concentración de la riqueza y la redistribuyó, pero este fenómeno no es absolutamente nuestro, es global. Fíjense que el presidente de Estados Unidos, los empresarios se quejaban, les dice que no conseguían trabajadores, y dice, páguenle mejor, va a ver cómo consigue. ¿Qué significa páguenle mejor? Redistribuya la guita. Es decir, que ponga dinero en el bolsillo de los habitantes para que haya mayor consumo. Habiendo mayor consumo, hay mayor producción. Habiendo mayor producción, hay más demanda. Hay más demanda de insumos y hay más demanda de mano de obra. Entonces, mejora la producción, mejoran los empleos y tenemos una sociedad con mejor acceso a determinados bienes, no solo materiales, sino también simbólicos, a determinados servicios, la educación, por ejemplo, la salud. Es decir, esto ha generado un descenso del nivel de vida de la población y procesos de exclusión, ¿no? Mucha gente que está excluida. Ojo, no estoy describiendo lo de Argentina. Estoy describiendo lo que pasa globalmente. Y eso que yo no les quiero dar un artículo, porque ya le di bastante material, un ensayo, en realidad muy preciso, de estas problemáticas de Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, que trabaja sobre esto y las consecuencias de la pandemia. Es un texto de marzo de 2020, cuando esta problemática aparecía. Es decir, que grandes sectores de la población global que no accede a servicios como la salud, la educación, la vivienda, una buena alimentación, una alimentación con proteínas, un buen desarrollo, etc.
Pero es una problemática que nosotros nos interesamos por nosotros, debemos interesarnos, pero que es global. Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Una vez con mi señora estábamos de viaje, creo que era en Barcelona, Alicante, no me acuerdo bien. Y un tipo de mi edad y tenía una pancarta que era hecha grande de una sábana y decía, el problema, que pedía una moneda, que a nuestra edad somos invisibles. Y es cierto, hay cierta franja que es invisible de esto, o que nosotros no queremos ver. Y ahí están las consecuencias de esto. Fíjense que hay una gran demanda de vivienda. Un amigo en Berlín, hablamos siempre, me dice acá un 80% no tiene vivienda, alquila. Y dos ejemplos que no son precisamente Argentina, Estados Unidos, Alemania, donde se ve esta población. Y aceptar esa normalidad, y con esto cierro, es haber conquistado el alma. Si aceptamos esta normalidad, que nacemos pobres y morimos pobres, y no tenemos posibilidad de cambiar, por eso insisto en esta idea, nosotros somos beneficiarios de esto, que podemos hablar, que les puedo corregir los trabajos, hacerle las devoluciones, podemos discutir con mucha precisión, ustedes piden esto, piden aquello, etcétera, que les explique, y después de leer sus trabajos se nota que hay ideas, y eso me alienta y los felicito. Bueno, preguntas. Nos vemos mañana a 11:30. Escriban las preguntas sobre profe, una las duda. lecturas. ¿Cuáles ¿Estamos? son las lecturas? Las dos Y de... lee Ajuy, Dubet. Con esto les di algún otro texto. Eran tres, profe. Ascuy, Doublet y la crisis en el mundo contemporáneo. Es la crisis en el mundo contemporáneo. Gracias. Listo. ¿Alguien quiere hacer preguntas, Franco? ¿Quiere preguntar algo? Marín. No, nada en especial. Quería era más que nada para despedirse. Ah, bueno. Che, nos vemos mañana a 11:30. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Abrazos.